El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. El salmo con el que hemos dado respuesta a la palabra de Dios proclamada en la lectura primera nos recuerda la caducidad y la fragilidad de la existencia humana. El hombre es como una flor del campo. Un día la vemos floreciente y al día siguiente la encontramos marchita. Los hombres llegan a lo más, dice el salmista, a los 70 años. Y tal vez haya alguno que logre llegar a los 80. Por su parte, si esa fue nuestra respuesta, la palabra de Dios que hemos escuchado en la segunda carta de Pedro nos habla de la caducidad de este mundo que pasa y de cómo nuestra esperanza, nuestra fe, no está puesta ni en las personas, ni en las estructuras, ni en las instituciones, ni en los gobiernos, ni en las cosas de este mundo, sino que como creyentes en Cristo Jesús, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinen la justicia y la paz. Este mundo se derrite. Este mundo que nos gusta y al que nos aferramos desaparecerá. Las cosas que amamos se acaban. Lo malo de lo bueno es que se acaba. Y lo bueno de lo malo también es que se acaba. Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y San Pedro nos invita no solo a aguardar con una esperanza pasiva, sino a apresurar la llegada de ese cielo nuevo
y de esa tierra nueva. Apresuramos la venida del reino de Dios con nuestras oraciones. Jesús nos enseñó a pedir: venga a nosotros tu reino, Señor. Y es nuestra súplica diaria: venga tu reino, no el reino del César, no el reino de Herodes, no el reino de nadie. Tu reino, Señor, es lo que anhelamos. Y nuestra petición no es: llévanos a tu reino, sino haz que tu reino florezca en la tierra y que tus proyectos de amor y de salvación y de paz se realicen no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y la iglesia en la Eucaristía, recordando el mandato de Jesús, proclama después de la consagración: ven ya, Señor Jesús. Y la iglesia sabe que no está sola en su súplica, que el Espíritu gime junto con ella: Maránata, ven, Señor, ven. Pero el reino no se apresura solo con plegarias. El reino se apresura también con nuestra actividad cristiana, cuando a través de nuestras obras, de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de nuestras actitudes, de nuestra manera de tratarnos y de convivir, hacemos que el reino de Dios comience a florecer entre nosotros. El reino de los cielos ha llegado ya y está en medio de ustedes, nos ha dicho Jesús. ¿Cuántos signos de la llegada del reino podemos ver en el mundo? Vemos y llaman más la atención los signos del antirreino, los signos del pecado, la violencia, la corrupción, la impunidad. Pero también existen signos del reino en la vida de cada santo, en la vida de tantas personas buenas, en la vida de tantas familias, en la vida de tantas comunidades. El reino de Dios se hace presente. Lo vemos florecer. Estén preparados, nos dice Pedro. Estén preparados para que no los sorprenda el mal. Crezcan en el conocimiento y en el amor. Y estas palabras de Pedro y estas palabras del Salmo responsorial nos preparan para escuchar las palabras de Jesús en el Santo Evangelio que hoy escuchamos. Recuerden, Jesús está en el corazón del pueblo de Israel. Jesús llegó allí el domingo anterior y fue recibido con gritos de júbilo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el transcurso de esos 3 o 4 días, Jesús tiene una serie de discusiones y enfrentamientos con aquellos que ya habían decidido asesinarlo, con los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Ayer los oímos discutir. La viña
tiene un dueño. Ustedes son administradores de la viña y tarde o temprano tendrán que dar cuenta de lo que hicieron con esa viña y la viña retornará a su dueño. Hoy, una nueva discusión. Una discusión que es famosa. Una discusión que a cada rato, cuando un obispo, un sacerdote se atreve a hablar de las cosas públicas, nos dicen: cállate, zapatero a tu zapato. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Con eso pretenden callarnos. Ya estamos acostumbrados. Así trataron también de callar a Jesús. Pienso en todo lo que nos ha narrado Marcos. ¿Quiénes planearon esa pregunta y la comitiva que iría a hacérsela a Jesús? Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sumos sacerdotes eran odiados por el pueblo. Los veían como cómplices del poder romano. Su fortaleza estaba en el poder que la fuerza romana les brindaba. El sumo sacerdocio del Antiguo Testamento era hereditario y vitalicio. Los hijos de Aarón, el primogénito de Aarón. Y así fue a lo largo de los siglos. Sumos sacerdotes distinguidos fue Sadoc en los tiempos del rey Salomón. Y su descendencia se llaman saduceos por Sadoc. Sacerdote distinguido en los tiempos de los macabeos fue Simeón, alabado por las Escrituras. Y su descendencia se llaman los asmoneos, en honor a Simeón. Pero bajo el poder romano, los sumos sacerdotes ya no heredaban el sacerdocio. Eran nombrados por el procurador de Roma. Y su cargo no era vitalicio. Podían poner y quitar sumos sacerdotes a su antojo. Quedar bien con el procurador romano en turno era asegurarse el puesto de sumo sacerdote o al menos un lugar en el Sanedrín, en el Senado de los judíos. Los escribas eran el poder intelectual, los que conocían las Escrituras. Los ancianos eran la aristocracia económica de Israel y también tenían lugar en el Sanedrín. Era la gente rica, la gente acomodada como José de Arimatea. Ellos son los que planean enviar una comitiva. No va ninguno de ellos. No va ningún saduceo, no va ningún escriba, no va ninguno de los ancianos. Mandan a unos discípulos de los fariseos y a unos de los fanáticos del rey Herodes, que también era odiado por el pueblo. Un rey impuesto desde Roma. Impuesto desde Roma. Un rey que no pertenecía a la familia de David y que ni siquiera era judío, sino idumeo.
Ellos son los que van en comitiva. Los saduceos sabían que la gente estaba dividida. Quienes decían que más valía pagar impuestos que no pagarla, y quienes se negaban a pagar impuestos. Los publicanos, cobradores de impuestos, eran odiados por el pueblo y odiados por los fariseos. Jesús es condenado por los fariseos porque es amigo de publicanos, porque se hospedó en la casa de Zaqueo, jefe de publicanos, porque alabó la fe de un centurión romano. Parecía ser otro cómplice más de Roma. Esa es la comitiva. ¿A quién le das la razón? ¿A los seguidores de Herodes que defienden el poder de Roma? ¿O a los seguidores de los fariseos que dicen que no hay que pagar tributo al César? La trampa es clara. Si le das razón a los de Herodes, Jesús es de los nuestros. El pueblo lo odiará, como a nosotros nos odia. Si Jesús le da la razón a los fariseos, tenemos una razón para acusarlo de sedicioso, de agitador. Y de hecho, así lo acusarán ante Poncio Pilato en el juicio. Este hombre dice que no debemos pagar tributo al César. Y cuando piden su crucifixión, Pilato les pregunta, ¿a su rey he de crucificar? Y ellos, incitados por los sumos sacerdotes, contestan, no tenemos otro rey más que el César. Hipocresía, deseo de cornarlo por un lado o por otro, un toro de dos cuernos, o te ensartas aquí o te ensartas allá. Y Jesús descubre la trampa y descubre la hipocresía atrás de la adulación. Maestro, sabemos que tú eres un hombre sincero, que tú siempre hablas con la verdad, porque a ti no te interesa quedar bien con ninguna persona, sino mostrarnos el verdadero camino de Dios. Una adulación que tantas veces lo oímos en labios de periodistas que quieren entrevistarnos. Señor obispo, sabemos que usted es valiente y sincero. ¿Qué piensa? Y uno descubre la hipocresía y la trampa, aunque no tenemos la inteligencia ni la astucia de Jesús. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? La discusión, hermanos, no es entre dos instituciones humanas, no es entre iglesia y Estado. Son instituciones distintas y cada una tiene su ámbito propio. Cada una tiene sus estructuras y su organización propia. Y la iglesia no tiene por qué intervenir en las estructuras del Estado, ni el Estado tiene por qué intervenir en las estructuras de la iglesia. Yo no nombro secretarios de gobierno, pero el gobierno tampoco me va a imponer a quién nombre párroco o a quién nombre vicario general. En nuestro ámbito somos soberanos. Pero la pregunta va más allá de eso. O la respuesta de Jesús se sitúa más allá de esa diferencia entre dos ámbitos. La respuesta de Jesús es, no confundan lo mundano con lo divino. Ustedes, conocedores de la ley, fariseos,
hablan de parte de Dios, pero ustedes no son Dios. No son Dios. El César representa a Dios. Toda autoridad viene de Dios, pero el César no es Dios. Denle a los hombres lo que corresponde a los hombres. Denle a las autoridades humanas la obediencia, el respeto, el honor que merecen, pero no les den lo que le corresponde a Dios. Hay cosas que únicamente a Dios le competen. Bien pudo haber dicho Cristo, no solo denle al César lo que es del César, sino denle al obispo lo que es del obispo y a Dios lo que es de Dios. La autoridad del obispo no es omnímoda, no puede hacer lo que le dé su gana. Está sometido a Dios. No podemos adorar al obispo. Bien pudo haber dicho Cristo, denle al Papa lo que es del Papa y a Dios lo que es de Dios. No idolatren al Papa, ni idolatren al César. Las monedas que usaban los judíos en tiempos de Jesús tenían la imagen de Tiberio y una inscripción dedicada al divino Tiberio César. Divino. Divino. Tan humano como tú y yo. Nada hay divino ni digno de adorable más que Dios y solo Dios. Más que Dios y solo Dios. La iglesia comprendió desde los primeros tiempos con toda claridad el mensaje de Jesús. Cuando Jesús es golpeado por el criado de un sumo sacerdote y le reclaman, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús no agacha la cabeza. Jesús se levanta y dice, si hablé mal, si respondí mal, demuéstramelo. Y si no, ¿con qué derecho me golpeas? El sumo sacerdote no tiene todos los derechos. Y cuando Pilato le dice, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para matarte o salvarte la vida? Jesús le contesta, tú no tendrías ningún poder si no te hubiera venido de lo alto. Un día tendrás que dar cuenta del uso que hiciste de ese poder. Pedro y Juan, en el templo, cuando curan a aquel paralítico, les prohíben hablar en nombre de Jesús. Son el Sanedrín, los sumos sacerdotes. Y Pedro y Juan contestan, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes representan a Dios, pero no son Dios. No son Dios. Y lo mismo hacen con su propia persona. Cuando Pedro llega a la casa del centurión Cornelio y Cornelio se postra ante él, Pedro lo levanta de inmediato y le dice, párate, yo soy hombre, no soy Dios. Y cuando a Pablo y Bernabé les quisieron ofrecer sacrificios porque pensaban que eran dioses en figura humana, rompen sus vestiduras y les dicen, no somos dioses, somos hombres. Lo malo es la divinización de lo que no es divino. Considerar que alguien es divino. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos. La autoridad de los poderes civiles.
la autoridad de un jefe en el trabajo, la autoridad de un pastor en la iglesia. Y de esa autoridad tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Qué uso hicimos de esa autoridad? Y Dios sabemos que condena todo tipo de abuso. Y el principal abuso es el de conciencia. Yo represento a Dios. Sométete. Dios nos creó libres y nos quiere libres. Pero quiere que aprendamos a dar a las autoridades lo que le corresponde. Tienes que darle al obispo el honor, el respeto y la obediencia que le debes. Tienes que darle al gobernador el lugar, el respeto, el honor y la obediencia que se le debe. Tienes que darle al presidente el respeto, la obediencia y el honor que se merece. Pero que no quieran ser dioses, que no pretendan estar por encima de Dios, que no pretendan que ellos pueden gobernar omnímodamente. Hay cosas que Dios ha puesto límites. No matarás. No se puede promover contra Dios el derecho a matar. A un niño inocente en el seno de la madre, aunque lo diga alguien que se apellida Cordero y que insiste en que el aborto de los corderos es deseable y debe ser aprobado en todo el país. Por muy enaltecida que esté, un día tendrá que dar cuentas. Un día tendrá que dar cuentas. No es Dios para decidir sobre la vida y la muerte. Legisladores no son dioses. Presidentes y gobernantes no son dioses. Sacerdotes, obispos, no somos Dios. Nos equivocamos. Tenemos derecho a ser corregidos. Tenemos derecho a que ustedes nos llamen la atención. Tenemos derecho a que ustedes nos ayuden con sus consejos. No somos Dios. Y cuando alguien adula, siempre es hipocresía. Adular es tratar de quedar bien y agradar a un hombre por encima de Dios. Que todo esto nos ayude a reflexionar y que esta Eucaristía realmente adoremos al único Dios verdadero y nos enseñe a dar a toda persona y a toda autoridad lo que le corresponde. Continuemos.